Memorias del futuro, libro 1, Novums, la semilla. Capítulo D, episodio 8. Planeta Tierra, 2114. Día común en la ciudad. El día común de un ciudadano era esperar el despertador de la computadora central de la casa, un saludo de bienvenida al nuevo día de parte de un asistente digital mostrado en la pared tapizada de papel digital, seguida de la música de predilección o las noticias locales. Acto seguido, un robodroide comenzaba con las labores del hogar, preparaba el desayuno, plancha a vapor la ropa de tecnotextiles, preparar los almuerzos si así era decidido. Empleo. Año 2114. La mayoría de la gente trabajaba en casa, si había que trabajar. La mayoría de los empleos en casa eran de índole comunicativo, reportajes, podcast, historia, informativos, noticias, administrativo, investigación y programación. En los hogares, se instalaban cabinas de transmisión para crear contenido virtual, el cual se publicaba vía redes en la DroidNet. Nota 8. La ropa de tecnotextiles era una tecnología algo arcaica ya. Investigada desde el siglo XX, vio la luz dentro de la moda cotidiana, pasada la mitad del siglo XXI. Y se trataba de nanotextiles y fibras de grafeno, insertados en pequeños chips de cristales de grafeno y silicio. Todo el paquete interactuaba con el cuerpo formando sensores piezoeléctricos, térmicos, de campo magnético y eléctrico, los cuales, mediante arreglos, eran usados también para ensamblar en ellos mismos acelerómetros y giróscopos. También, mediante la interacción con mecanismos flexibles y fibras fotovoltaicas, podían crear y acumular energía eléctrica. Todo el paquete formaba una extensa red de detección de información del cuerpo, así, se conectaba vía inalámbrica a servidores de DroidNet que avisaban sobre anomalías al usuario. Es decir, la tela, con todos estos arreglos, ya ensamblada en forma de ropa, interactuaba con el usuario, pudiendo comunicar parámetros biométricos y reaccionaba en forma de temperatura, biorritmos, información, etc. Fin de la nota 8. Si había que salir, se dirigían a cabinas o sets de grabación en otras casas u oficinas. El otro tipo de empleos más comunes eran los desarrolladores o programadores. El uso de inteligencia artificial era muy común. La inteligencia artificial comúnmente se usaba, pero alguien debía gestionarla, regirla, controlarla. Los controles legislativos en el desarrollo de código para inteligencia artificial eran muy estrictos. Años atrás se había tenido penosos problemas en disputas por robo de información, de identidad, suplantaciones, etc. Por lo que el desarrollo de seguridad, codificación de retroalimentación, tropicalización por edades, culturas, regiones, personalidades y usos cotidianos eran trabajos que los desarrolladores tenían por encargo importante. Los otros tipos de empleos más demandados eran los desarrolladores de tecnología virtual, de tecnología servoelectromecánica, biomecánica, mecatrónica, desarrollo de materiales de construcción, desarrollo de materiales biotecnológicos, desarrollo de alimentos sintéticos. Ingenieros, químicos, físicos, biólogos, matemáticos, médicos y todas sus combinaciones entre sí, eran las carreras más demandadas. Aunque la medicina ya estaba muy arraigada en los sistemas de inteligencia artificial de la DroidNet, cualquiera podría decir, ¿para qué se requieren los médicos? Ya existían, incluso, los multiescáneres corporales, que, mediante el uso de la inteligencia artificial, escaneaban y detectaban hasta la mínima anomalía encontrada en determinado cuerpo. Unas cajas,
parecidas a sarcófagos conectadas al suministro de energía eléctrica, escaneaban y determinaban los errores en el cuerpo escaneado, comparándolo con la base de datos de la DroidNet. Había modelos, incluso, que autosuministraban la medicina. Incluso algunos modelos ya muy avanzados y caros que realizaban la operación quirúrgica requerida. Entonces, ¿para qué se requerían los médicos? La medicina, como se conocía hasta los albores del siglo XXI, ya era una asignatura técnica en las escuelas básicas. Lo que en pleno siglo XXII se consideraba como médico era el que investigaba el genoma por cada cromosoma. Y generalmente, eran médicos con especialidades importantes y características de la época: médico biotecnólogo, médico molecular, médico químico farmacobiólogo, etc. Ellos desarrollaban y alimentaban la DroidNet con nuevos usos y descubrimientos que ayudaban a mitigar el dolor, a aumentar la salud, a interrumpir la edad, a aumentar la calidad de vida. El ser humano ya alcanzaba los 100 años en promedio con perfecta salud y jovialidad. 120 años era el grado de vida límite en el ser humano del siglo XXII. Lo que ya no existía eran los abogados, contadores, administradores. Las ciencias políticas, legislativas y administrativas eran un recuerdo ya casi vago de la historia. Todo estaba en la DroidNet, ya no se requería administrar las leyes. Las leyes se legislaban en los congresos y cámaras de diputados, pero alguien del siglo XXI para atrás nunca lo entendería. Quienes llevaban las discusiones legislativas eran, principalmente médicos, ingenieros, químicos, físicos, incluso psicólogos. La psicología era una de las carreras base en todo el sistema educativo, desde la infancia hasta el posgrado. Era la piedra angular de todo país desarrollado. La gestión de las emociones, el control de los pensamientos, la capacidad de disuasión, de convencimiento, de análisis estructural mental, la psicoestadística, ya hubo en tiempos del pasado terrícola. Alguien que estudió este tema, Isaac Asimov, y su psicohistoria, eran temas básicos a tomar en cuenta en las discusiones legislativas. La psicología no podía ser obsoleta. La máquina perfecta por excelencia, el cerebro, debía ser investigado continuamente. Por lo que los psiconeurólogos eran personajes famosos y populares del ámbito glamoroso citadino. Ellos también mezclaban sus conocimientos con las demás disciplinas para desarrollar y alimentar la DroidNet. Aunque ellos podían, todavía, darse el lujo de sesiones personalizadas. Aún no había la capacidad de desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial dedicadas al control de la psicología humana. Aunque ya se investigaba al respecto. Y eso fue precisamente un tema de controversia mundial. Había algunos temas interesantes, relativamente nuevos, en la investigación psiconeurológica, la intuición, la psicoestadística, conjuntamente con la psicología de masas y, oh, sorpresa, la astrología. La psicoestadística era una rama de estudio referente a la psicología de masas. Hacía un análisis histórico, estadístico, sobre los hechos, o, mejor dicho, tomas de decisiones hechas por líderes o por pueblos que hacían cambiar sus rumbos políticos, económicos, sociales o culturales. De esa manera, se hacía una línea de tiempo predictiva, bajo la premisa que el comportamiento de masas tiende a ser cíclico. El seguimiento de redes sociales, encuestas, referéndums, consultas populares, se hacía desde el 2030, por tanto, ya se tenía buena cantidad de datos. Países como Japón, China, Brasil, Estados Unidos, Canadá y casi toda Europa llevaban mucho avance. El resto de los países apenas iban implementando.
La psicoestadística fue parte fundamental para la toma de decisiones de muchas organizaciones en esta era. Esta información se vendía cara. Y muchos personajes la usaron de buena, y muchos más, de muy malévola manera. Sobre este tema, se ampliará la información referida a una historia que cambiará los hitos de la humanidad en el siguiente libro, Memorias del Futuro, Libro 2, Desarrollo.